Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a ver este tema de cambio de estado y movimiento de la materia. ¿Sí? Bien, pues vamos a explorar cómo la energía térmica influye en los cambios de estado de la materia y su movimiento. Ok, cambio de estado y movimiento de la materia. La materia en sus diversas formas experimenta cambios de estado que son fundamentales para comprender su comportamiento en nuestro entorno. Estos cambios están directamente relacionados con la transferencia de energía térmica, lo que influye en el movimiento y la expansión de la materia. Vamos a ver la introducción. Ok. Los estados de la materia. Aquí nada más menciono tres estados fundamentales, pero realmente puede haber hasta cinco. Sin embargo, nos importan los tres estados fundamentales, que son los que observamos nosotros en nuestro entorno, ¿sí? La materia existe en tres estados fundamentales: sólido, líquido y gas. Cada estado tiene características distintas en cuanto a la forma y el volumen. En los sólidos, las partículas están muy juntas y organizadas, mientras que en los líquidos, las partículas están más separadas y pueden moverse libremente. Aquí, bueno, con tu experiencia de vida, tú has visto que un líquido siempre toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Bueno, en los gases las partículas están muy separadas y se mueven rápidamente. Lo mismo con tu experiencia de vida, nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos un gas encerrado en un recipiente, el gas se expande, ¿cómo se llama? Ocupando el volumen total del recipiente, ocupa todo el volumen del recipiente. Ok, ¿qué es un cambio de estado? Bueno, pues vamos a empezar más bien con los diferentes cambios de estado. Vamos a empezar con el primer cambio de estado, que es la fusión. Sí, esto es cuando un sólido se transforma en líquido, pasa del estado sólido al estado líquido. La fusión es el proceso mediante el cual un sólido se convierte en líquido al absorber calor. Sí, es decir, aquí incrementa su temperatura. Sí, ese sólido incrementa su temperatura a grado tal que pasa por su punto de fusión y se transforma en estado líquido. Aquí, bueno, hay un concepto que se toca mucho. Para que haya un cambio de estado también tiene que haber un concepto que se llama calor latente, que es el calor que permite el cambio de estado. Por ejemplo, el agua, bueno, va a- si hablamos, por ejemplo, de hielo, ¿sí? Que estuviera a menos 20 grados Celsius, lo llevo a 0 grados Celsius, no se va a empezar a derretir inmediatamente. Tengo que seguirle suministrando un calor llamado calor latente para que, aunque esté a 0 grados Celsius, pase ese hielo en estado sólido a agua líquida. Entonces, el calor latente es el calor necesario para que haya un cambio de estado. Sin embargo, aquí, bueno, no es el objeto de esta presentación, pero bueno, cabe mencionarlo, ¿sí? Bueno, este cambio ocurre cuando las partículas en el sólido adquieren suficiente energía para romper las fuerzas que las mantienen unidas. Es decir, nuevamente, el sólido pasa al estado líquido. Evaporación. Ok, vamos a ver ahora de líquido a gas. La evaporación es el cambio de un líquido a gas, que ocurre en la superficie del líquido. Principalmente cuando se calienta, este proceso permite que las partículas se separen y escapen al aire. Lo mismo, o sea, si yo tengo agua a una cierta temperatura, vamos a suponer 40 grados Celsius, la pongo a hervir y llega a 100 grados Celsius. Sabemos que 100 grados Celsius es el punto de ebullición del agua, es decir, donde pasa de líquido a gas. Pero hay que seguirle suministrando ese calor latente para que, incluso estando a 100 grados Celsius, el agua cambie de líquido a gas. ¿Sí? Eso de calor latente se verán en temas posteriores. Bueno. Solidificación. Este es el paso del líquido a sólido. La solidificación es el proceso inverso a la función, donde un líquido se convierte en sólido al perder calor. Las partículas se agrupan y forman un sólido estructurado. Sí, aquí pues como cuando metes un vaso con agua al congelador y pues esa agua al enfriarse, al perder calor y digamos llegar a una temperatura inferior a los 0 grados Celsius, pues se convierte en hielo, que es el estado sólido. Ese es un ejemplo, ¿no? Condensación, el paso de gas a líquido. La condensación es el proceso donde un gas se convierte en líquido al enfriarse.
Esto ocurre cuando las partículas del gas pierden energía y se agrupan. Sublimación. Aquí hay un salto ya de sólido a gas. La sublimación es un proceso en el que un sólido se convierte directamente en gas sin pasar por el estado líquido. Esto ocurre al recibir suficiente energía para que las partículas se separen. O sea, bueno, un ejemplo podría ser que yo echara un cubo de hielo en un recipiente que estuviera a más de 150 grados Celsius, un cubito chiquitito, podríamos ver el proceso en el cual el hielo directamente se evapore sin pasar por el estado líquido. Pero bueno, puede haber otros ejemplos más claros. Deposición. Este es el proceso de gas a sólido, que también en muchas ocasiones se le llama sublimación inversa. Bueno, la deposición es el proceso en el que un gas se convierte directamente en sólido. Esto ocurre cuando las partículas del gas se enfrían y se agrupan sin pasar por el estado líquido. Ok, bueno, vamos a ver qué provoca el cambio. Ok, lo primero es la transferencia de energía térmica. La transferencia de energía térmica es el proceso clave que provoca los cambios de estado en la materia, afectando cómo las partículas se comportan y se organizan. ¿Ok? La absorción de energía. Cuando las partículas absorben energía térmica, su energía cinética aumenta, lo que provoca un movimiento más rápido y un cambio a un estado más energético, como de sólido a líquido. Ya se ha visto que la temperatura es una medida de la energía cinética media de una sustancia. Si le suministramos calor a una sustancia, su temperatura aumenta, por ende su energía cinética aumenta y podríamos tener un cambio de estado, como de sólido a líquido o bien de líquido a vapor. Pérdida de energía. Por el contrario, cuando las partículas pierden energía térmica, su movimiento disminuye, lo que puede llevar a un cambio a un estado menos energético, como de gas a líquido. Es decir, aquí le estamos retirando calor a un cuerpo o sustancia, ¿sí? Como es el hecho de que yo meta un vaso con agua al congelador, bueno, ¿qué va a pasar? Que el calor va a pasar del agua al entorno, que es el congelador, que tiene una temperatura más fría, va a perder calor dicha agua, se va a estar enfriando incluso por debajo de su punto de, pues vamos a decirle de congelación, ¿sí? Que es abajo de los 0 grados Celsius. ¿Sí? Entonces aquí hay una pérdida de energía térmica o pérdida de calor. Recuerda que el calor siempre va de una región de mayor temperatura a una región de menor temperatura. ¿Sí? Bueno, veamos aquí. Nuevamente nos menciona la fusión, un ejemplo uno, ¿sí? Nos dice que la fusión es el proceso por el cual un sólido se convierte en líquido al absorber energía térmica. Durante este proceso, las moléculas del sólido, como el hielo, comienzan a vibrar más intensamente debido al calor, lo que provoca que se separen y pasen al estado líquido. Aquí tenemos la fusión de lo que es el, digamos, el hielo, agua, ¿sí? En estado sólido, pasando al estado líquido. Ok, veamos un ejemplo 2 de evaporación. Sí, la evaporación nos lo vuelve a hacer reiterativo aquí. Es un proceso en el cual las moléculas de agua en estado líquido adquieren suficiente energía térmica para superar las fuerzas de atracción entre ellas y pasar al estado gaseoso. Este fenómeno ocurre a temperatura ambiente y es fundamental en el ciclo del agua, influyendo en el clima y en diversas actividades diarias. Otro ejemplo, la expansión térmica, ¿sí? O dilatación que le llamamos aquí. Bueno, la expansión térmica es un fenómeno físico en el que los materiales se expanden al ser calentados. Este proceso se debe al aumento de la energía cinética de las partículas que se separan y hacen que el volumen del material aumente sin que haya un cambio de estado de la materia. Sí, siempre que tú calientes un material, no sé, hierro o lo que sea, va a incrementar su volumen. Tal vez sea imperceptible a simple vista, pero siempre hay un incremento de volumen, lo cual se le llama dilatación. Ok, vamos a ver aquí lo que es conservación de la energía, que ya se ha visto en anteriores ocasiones. Sabemos que la energía no se crea ni se destruye. La energía es un recurso fundamental en todos los procesos naturales y físicos.
Según la ley de conservación de la energía, la cantidad total de energía en un sistema aislado permanece constante. Esto implica que la energía puede cambiar de forma, pero no desaparecer. ¿Ok? La energía se transforma o transfiere. Durante los cambios de estado, como la fusión o la evaporación, la energía térmica se redistribuye entre las partículas de la materia, lo que provoca el cambio de estado. Por ejemplo, al calentar agua, la energía térmica se transfiere a las moléculas de agua, permitiendo que pasen de líquido a vapor. Redistribución de energía en los cambios de estado. La redistribución de la energía térmica es clave en los procesos cotidianos, como la cocción de alimentos. Al aplicar calor, las moléculas de los ingredientes absorben energía y cambian de estado, lo que facilita las reacciones químicas necesarias para cocinar. ¿Ok? Algunas aplicaciones cotidianas que pues tú observas siempre en tu experiencia de vida: cocinar alimentos eficientemente, refrigerar alimentos para conservarlos, hervir agua para ciertos usos. También hay una influencia en el clima, operación de motores térmicos y bueno, otro ejemplo, construcción con materiales térmicos. Ok, bueno, aquí te dejamos una reflexión, a ver si puedes responder este par de preguntas. ¿Qué cambio de estado has observado hoy? Analiza cómo ha sido tu día hoy, a ver si has observado algún cambio de estado y pues, repásalo mentalmente. Otra pregunta, ¿cómo se relaciona con la energía térmica en tu entorno cotidiano? Si has observado el día de hoy un cambio de estado, ¿cómo lo relacionas con la energía térmica en tu entorno cotidiano? ¿Sí? Reflexiona sobre esto y respóndelo. Bien, aquí te dejo unos problemas para que tú los expliques. No son problemas donde tengas que hacer operaciones matemáticas. Simplemente da una explicación de cada uno de ellos y escríbela. El primero, un bloque de hielo se derrite en un vaso con agua a temperatura ambiente. Explica qué tipo de transferencia de energía ocurre y cuál es el cambio de estado. Siguiente. ¿Por qué los metales se dilatan al calentarse? Relaciona tu respuesta con el movimiento de las partículas y la energía térmica. Otro problemita. Cuando hervimos agua, ¿qué cambio de estado ocurre? ¿Y qué forma de transferencia de energía lo provoca? Siguiente. En un día húmedo y caluroso se forman gotas de agua en la superficie de un vaso frío. ¿Qué cambio de estado se observa y qué energía interviene? Este es muy interesante, ¿eh? ¿Sí? Cuando tú tienes un vaso con agua y pues digamos un agua muy fría, ¿sí? Normalmente el vaso se moja por afuera, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Explícalo, por favor. No vais a decir que el vaso suda, porque eso es una mentira. No puede sudar, ¿sí? Explica ahí qué es lo que ocurre. Otro problema. La sublimación del hielo seco, CO2, en estado sólido, ocurre sin pasar por el estado líquido. Explica cómo la energía térmica interviene en este proceso. ¿Sí? Anótalos en tu libreta pausando este video y responde a cada uno de ellos. Bien, pues eso ha sido todo por esta presentación. Espero que te haya sido de utilidad. Si es así, regálame tu like, coméntanos aquí abajo en la caja, comparte este video con tus compañeros y amigos y activa la campana para que no te pierdas ningún estreno aquí en el canal. Bien, pues cuídate mucho y nos vemos en la próxima.